Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Nos empieza a presentar, hermanos, la idea que nos da la Biblia al decirnos el texto 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y está hablando de cómo podemos servir al pecado con nuestros miembros o con nuestro cuerpo, pero de igual manera podemos usar nuestro cuerpo para poder servir a Dios. Y lo encierra el versículo 13 de una manera tan contundente y clara, que nos dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros o nuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos, y fíjense lo que dice, vamos, vosotros mismos. Nadie debe pedírtelo, debe ser una decisión propia, hermanos, que un cristiano venga al altar y decirle: Dios, te presento mi cuerpo. Nos dice el texto: y presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros o nuestro cuerpo a Dios como instrumentos de justicia. Dios nos pide entregarle nuestro cuerpo para poder ser instrumentos de justicia en sus manos. Vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 1, un pasaje conocido. Pero nos dice la Biblia en este capítulo y versículo tan importante. El libro de Romanos empieza abordándonos el asunto de que somos pecadores, Romanos 3. Después nos habla de la consecuencia de ese pecado, hermanos. Después nos habla de la justificación por fe. Pero ya que ese cristiano es salvo y lo invoca en su corazón, en el capítulo 10, después llegamos al capítulo 12, que ya habla de un cristianismo maduro, una persona salva, que está lista para dar el siguiente paso y no estar satisfecho con solo ser salvos. Y nos dice: así que, hermanos, ya le habla gente salva, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros, ¿qué dice ahí? Cuerpos en sacrificio vivo. Cuando usa la palabra sacrificio es que es muerto, y uno debe estar muerto para sí mismo, pero vivo para Dios, hermanos. Lo que nos enseña Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La exhortación en Gálatas y la exhortación en Romanos es presentar nuestros miembros, nuestros cuerpos, para un servicio de justicia a Dios, hermanos. Y quisiera que pudiéramos ver algunas de estas partes del cuerpo que debemos entregarle a Dios esta noche, hermanos. Y la primera de ellas es la lengua. Dios nos ayude y nuestra lengua sea un instrumento de justicia y no un instrumento de tropiezo, hermanos. Miren lo que dice Salmos capítulo 19, versículo 14. Salmos capítulo 19, versículo 14, nos dice la Biblia: sean gratos, agradables los dichos o palabras de mi boca. ¿Cómo son nuestras palabras, hermanos? ¿Son gratos? ¿Son agradables al oído ajeno? ¿O son de tropiezo a la persona que nos escucha allá afuera? Hermanos, quisiera hacerte una pregunta: ¿lo que decimos de una manera cotidiana agrada a Dios? ¿Tus dichos y tus palabras glorifican a Dios? En la escuela dominical este domingo aprendimos: todo me es lícito, pero no todo me conviene, ni todo me edifica. ¿Mis palabras edifican a otra persona? ¿He presentado el primer instrumento que me pide Dios, mis labios? ¿Se los he presentado a Dios como instrumento de justicia? Vayamos a Santiago capítulo 3, versículo 1, casi al final de sus Biblias. Santiago capítulo 3, versículo 1, nos dice la Biblia: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Hermano, pregunta, de acuerdo a la Biblia, ¿quién ofende? Todos menos tú, ¿verdad? Recuerdo que en una ocasión hice una pregunta y dije: levante su mano a quien lo han ofendido. ¿No? Casi levantaban el pie, hermano. Ahora levanta la mano si tú has ofendido, ¿no? Como 3 levantaron la mano. Dije: entonces sí, te han lastimado, pero tú nunca has lastimado. Entonces mi Biblia se equivoca. Porque todos
ofendemos el sábado. No agachen su cabeza, no es tiempo de orar, hermanos. Bueno, estamos despegando. No se va a poner bueno, hermanos. Todos ofendemos muchas veces, hermanos. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto. Levante la mano un perfecto, hermanos. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. La Biblia me dice que si yo puedo refrenar mi lengua, soy capaz de refrenar todo mi cuerpo. Entonces, a lo que más fácil le doy rienda suelta es a la lengua. Si no aprendo a controlar mi lengua, no aprenderé a controlar mis ojos, mis manos, mis pies, mi mente y nada de mi cuerpo si no logro controlar mis labios. Versículo 3 nos empieza a decir lo que es la lengua. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Desde hasta el 5. Mirad también las naves, aunque tan grandes, llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, no es muy grande, pero se jacta de grandes cosas. Y luego asemeja la lengua a una chispa en medio de un fuego, de cómo esta chispa puede acabar matrimonios, cómo esa chispa puede dividir amistades, cómo esta chispa puede herir de una manera tan fuerte un miembro tan pequeño que Dios te lo pide. Y nos dice la Biblia lo que es la lengua en el versículo 6, y nos dice: y la lengua es un fuego. ¿Es un mundo de qué, hermanos? Es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Sabemos que el problema no está en la lengua no tiene poder en sí, el problema está en el corazón. Llegaremos a eso más adelante. Pero versículo 8, miren lo que dice el texto. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. ¿Llena de qué está llena la lengua, hermanos? De veneno mortal. De veneno mortal. Versículo 9. Con ella bendecimos a Dios y Padre. Y venimos, hermanos, y oramos delante de Dios. Con ella venimos y cantamos, como lo hicimos hace unos minutos, bendiciones. ¿Cuántas tienes ya? Oh, qué amigo nos es Cristo. Y bendecimos a Dios y Padre. Pero con esa misma lengua, saliendo de la iglesia, maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Pregunta: cuando vas manejando, hermano, y se te mete un carro, ¿qué dices? ¿Le dices Dios te bendiga? ¿No dices nada? ¿O empiezas a hablar como Pedro cuando negó al Señor, hermanos? Debemos entregarle nuestra lengua a Dios, hermanos. Versículo 10 y 11 nos sigue hablando de este mismo texto. Y nos dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No podemos bendecir a Dios el domingo y maldecir a los hombres el lunes. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Cuando nuestras palabras son gratas, hermanos, es agua dulce. Cuando nuestras palabras son groseras, son incorrectas, hermano, amargan a las demás personas. Debemos entregarle nuestra lengua a Dios esta noche y que Él nos ayude y controle nuestra lengua, hermanos. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Proverbios 6, 16. Nos dice la Biblia: aquí hay cunas, hermano, por si alguien necesita, hermano Macedo, gracias. 6 cosas aborrece ¿quién, hermanos? Bueno, cuando yo leo un texto que dice esto lo aborrece Dios, hermano, para mí se me hace muy terrible. Y aún 7 abomina su alma. Versículo 17 dice: los ojos altivos, juntos, el que sigue, la lengua mentirosa. 6 cosas aborrece Jehová, y una de ellas es la lengua mentirosa. Versículo 19. De las 6 que la aborrece, repite una, hermanos: el testigo falso que habla, ¿qué? Mentiras. Mentiras. Dios abomina los labios mentirosos, hermanos.
Usemos nuestra lengua para alabar a Dios. Miren lo que dice Salmos capítulo 89, versículo 1. Salmos 89, 1 nos dice la Biblia: la misericordia de Jehová, ¿qué dice ahí, hermanos? Cantaré perpetuamente. Hermanos, qué bendición es venir a la iglesia y cantar: oh, tu fidelidad. Poder cantar cerca de ti, Señor. La misericordia de Dios cantaré perpetuamente. Dios nos ayude y nos guarde, y que estos labios edifiquen cada vez que se abran, hermanos. Que puedan cantarle: sigo creyendo en Cristo. Que puedan cantarle: me amó sin que yo le amara. Que pueda cantar: regocíjate en Él. Canta sus misericordias perpetuamente, no solo el domingo. Mis palabras pueden edificar a otros, hermanos, y es la voluntad de Dios. Mira lo que dice Salmos capítulo 40, versículo 3. Salmos capítulo 40, versículo 3 nos dice la Biblia: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y por la alabanza de un hombre, dice la Biblia, que confiarán en Jehová. Dios nos permite, hermanos, que nuestros dichos sean agradables a Dios, y nos ayude a que nuestras palabras edifiquen a las personas que nos escuchen. Efesios capítulo 4, versículo 29 nos dice este texto. ¿Cuál es la primera palabra? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es que el diablo me lo hizo decir. Entonces el diablo se metió a tu lengua y te hizo decirlo. Satanás no tiene potestad sobre un cristiano, hermanos. Uno decide lo que dice y lo que no dice. Uno decide presentar nuestros labios a Dios como instrumento de justicia, o presentar nuestros labios alejados de Dios para instrumento de iniquidad, porque no hay punto neutro. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia al que me escucha. ¿Por qué todo esto es tan importante, hermanos? Por el siguiente versículo, mira lo que dice. Está hablando de los labios, de hablar cosas que edifican y no contristes al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa? Que si mis dichos no son agradables, yo contristo a Dios, hermanos, al Espíritu de Dios. Cuando yo, hermano, si yo voy y maldigo a una persona, no, ¿tú crees que el Espíritu Santo va a estar contento en mi corazón? Cuando yo no refreno mis labios, yo contristo al Espíritu Santo de Dios. Hermano, ¿quién se va a atrever a contristar a aquel que está para animarme? El Espíritu Santo es el Paracletos, uno que ayuda. Él está para animarme, para decir: sigue leyendo, sigue orando, sigue confiando en Dios. Y cuando yo no le honro con mis palabras, Él se contrista. Pregunta: si el Espíritu Santo está contristado en la vida de un cristiano, ¿ese cristiano podrá estar contento? Es imposible que un cristiano pueda gozarse si el Espíritu Santo está contristado en su corazón, y es uno quien contrista el Espíritu Santo, hermanos. Esdras capítulo 7, versículo 10. Dios nos dé cristianos, hermanos, que sus palabras sean edificantes. Nos dice la Biblia: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel, para enseñar sus estatutos y decretos. Dios nos permita que estos labios prediquen la palabra de Dios, hermanos. Y entre comillas, no necesitas un púlpito para que Dios te use, hermano. En una plática tú puedes ser de edificación a alguien más. Pero imagínate que cada uno de nosotros podamos enseñarle la palabra de Dios a uno más, hermanos. Solamente a uno. La primera parte de mi cuerpo que debemos entregarle a Dios, ¿cuál es, hermanos? La lengua. Segunda parte que debo entregarle a Dios, hermanos: mis manos. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, nos dice la Biblia: todo lo que viniera a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Todo lo que venga a tu mano, hazlo con todas tus fuerzas, hermano. Con ganas. En el trabajo dice que no debes servir al ojo solo cuando te ven, sino como siervos de Dios, agradando a Dios, hermanos.
Pero ¿sabes, hermano, que Dios quiere tus manos para que ayudes en su obra? Lo voy a repetir, hermano, para que entre un poquito más. Dios quiere usar tus manos para que ayudes en su obra. La obra de Dios no solo necesita ayuda espiritual, y entre comillas, por favor, ora por tu iglesia, pero también necesita ayuda física, hermano. En lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 1. Hechos capítulo 6, versículo 1 nos dice la Biblia: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de, ¿qué dice ahí? Ese no era un trabajo espiritual, era un trabajo físico. Una iglesia necesita miembros, hermanos, que usen sus manos para la obra de Dios. Después del servicio, la hermana Sadai, la esposa de mi hermano Yeser, me había pedido la escalera, hermanos, para poder hacer algunas cosas en cunas, para poder arreglar algo de la pared. Hermanos, y dije, verdaderamente no puede haber un hermano que se dedique a la albañilería que pueda ayudar. Si Dios te ha dado una profesión o algún don o talento, ¿no podrás usarlo para la obra de Dios, hermano? Todavía no vamos a orar, hermano, ahorita oramos al rato. Usa tu conocimiento para la obra de Dios, hermano. Si eres plomero, si hay algo que sea necesario, sirve como plomero en tu iglesia, hermanos. Si eres maestro, ayuda a dar una clase con los niños o en cunas. Si tienes una voz, cántale en el coro. Si puedes tocar un instrumento, métete a la orquesta. Si sabes servir, hermano, involúcrate como mujer para poder servir. Hermano, sentar a una persona en la iglesia. Si eres pintor, hermano, tú dices, ¿y cómo Dios podrá usarme a mí si soy pintor? No. Usa tu talento para la obra de Dios, hermano. Hermano, si eres panadero, no, trae panes al convivio del 15 de septiembre, hermano. No sé si hay panaderos, hermano. Ojo, hermano. Si tú dices que Dios te dio ese talento, porque no creo que haya brotado de la nada, alguien te lo dio. Si Dios te dio ese talento o profesión, ¿no sería correcto hacer algo para Dios con esa habilidad que Él te dio? Oh. Nehemías capítulo 2, versículo 17. Usa tu profesión para la gloria de Dios, hermanos. Dios puede usar a quien sea para hacer tantas cosas. Tú dices, yo no sé hacer nada. ¿No podemos recoger una basura, hermano? Ven, hermanos. ¿No les gusta? Para seguirle por ahí un rato. Se enojó la mitad, hermanos. ¿Cómo haré para hacer enojar la otra mitad? Déjenme ver qué encuentro. Nehemías capítulo 2, versículo 17. Dice la Biblia: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Sabemos la historia. El muro de la ciudad de Jeremías de Jerusalén estaba derrumbado. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio, dice la Biblia. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo la palabra que el rey me había dicho, y dijeron, fíjense qué dijo el pueblo: levantémonos y... ¿Lo dijo Nehemías solas o lo dijo el pueblo, hermanos? No, Nehemías solo no puede edificar un muro. Una iglesia no la puede llevar 1, 2, 3 o 4 personas. Una iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos. Levantémonos y edifiquémonos. Y así esforzaron sus manos para el bien, hermanos. Dios nos dio un ejército de siervos de Dios, de cristianos dispuestos a servir, no por reconocimiento ni un aplauso, sino para la gloria y honra de nuestro Dios, hermanos. Dios te dio esa capacidad, úsala para su honra. Yo no quiero que nos pase lo que dice Nehemías capítulo 3, versículo 5, hermanos.
Nehemías capítulo 3 solamente hablaba de cómo edificaban la obra, cómo restauraban las puertas. Pero hay un versículo que dice la Biblia en Nehemías 3:5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes, ¿qué dice ahí, hermanos? No se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Esta iglesia no necesita grandes que no se presten para ayudar a la obra de Dios. Necesita pequeños con un gran Dios dispuestos a servir y ver lo que Dios puede hacer en sus vidas, hermanos. Número 1, debemos entregarle nuestra ¿qué? Número 2, debemos entregarle nuestras manos como miembros de justicia, instrumentos de justicia. Número 3, hermanos, Dios quiere que le entreguemos nuestros pies. Efesios capítulo 6, versículo 15. Efesios capítulo 6, versículo 15 nos dice la Biblia: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Dios quiere que te pongas el calzado evangelístico. La Biblia no dice que creas en la obra de evangelista, dice haz obra de evangelista. Ahí va otra vez a predicar de ganar almas. Lo malo es que ya te lo sabes. Lo bueno es que ya te lo sabes, pero lo malo es que no lo haces, hermano. ¿Seguimos bien, hermanos? Amén, hermanos. Hermano, qué bendición llevar su palabra a alguien más. Somos indignos pecadores usados por Dios, hermanos. Miren lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Es nuestro propósito, hermanos, predicar su palabra y llevársela a otras personas. Pero recibiréis poder, hermanos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito de Dios es que seamos testigos, que testifiquemos del amor, de la gracia y la salvación de nuestro Dios, hermanos. Salmos capítulo 126, versículo 6. Salmo 126, 6 dice la Biblia: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Esta es la preciosa semilla, hermanos. Y dice la Biblia, irá. Esto implica un cambio de lugar, hermanos. Pensemos en esta historia. Nos está hablando de una persona que sale a sembrar. ¿Ustedes creen que un agricultor, hermanos, por la ventana agarra un puño de semillas y la avienta? No, ¿verdad, hermanos? ¿Qué hace? Agarra sus semillitas, se sale de su casa, se para de su sillón, le apaga la tele. ¿Ya le estamos entendiendo? Y se sale al campo. Eso es nuevo. ¿Dónde se siembra? En el campo. ¿Se siembra en su casa? A menos que el campo estuviera en su casa, pero por lo general el campo está un poquito afuera. ¿Sabes dónde Dios quiere que sembremos? En el campo, hermano. Salir y hablarle a otras personas de Jesucristo. Se han inventado tantas ideas, hermano, y no digo que todo esté mal. Qué bendición que se proyecta el servicio por internet. Casi 600 personas vieron el mensaje de esta mañana. Pero, hermanos, nunca dejaremos de hacer lo que Dios nos mandó a hacer, que es uno por uno ir y predicarle el Evangelio. Y así sean menos, en la mañana se le predicó a 600, pero así se le prediquen a 2. Es la voluntad de Dios que se le prediquen esos 2, hermano. Gente dice, bueno, ¿cómo podremos hacer para acercarles? Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia dice que debemos dejar nuestra comodidad y salir y predicar el Evangelio de Dios. Eso es si Dios tiene tus pies. Si no los tiene, nunca los vas a hacer. Y Dios dice, dame tus pies como instrumentos de justicia. Mucho tiempo le prestamos estos pies a Satanás, hermano, o a este mundo, o a nuestros propios deseos. Es tiempo de que usemos nuestros pies para la gloria de Dios y la evangelización, hermanos, de nuestra ciudad. Nos quejamos de tantos problemas y delincuencias y problemas, pero ¿a cuántas personas tus pies les ha llevado el Evangelio? Que es lo único que puede cambiar sus vidas. El sembrador sale al campo, hermano. El sembrador siembra, riega, otros nomás la riegan, y me apunto ahí, pero el crecimiento lo da Dios, hermano. Tú solo haz lo posible, hermanos, y es tan mínimo. Y Dios hará todo lo demás, hermanos. Romanos capítulo 10, versículo 15. Romanos capítulo 10, versículo 15. Nos dice la Biblia en este pasaje:
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, vamos a decirlo juntos, hermanos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuando tú llevas su palabra, hermano, cuando tomas un folleto y se lo llevas a alguien, hermano, y le dices, Dios te bendiga y te quiere salvar. ¿Sabes cómo Dios voltea del cielo a ver tus pies? Dice, qué hermosos están esos pies. Así tengas la uña toda chueca, mi hermano. Dios voltea a verlos y dice, qué pies tan hermosos. Y querida hermana, por más pedicure que te hagas, si nunca le hablas a alguien de Cristo, Dios no piensa que esos pies son hermosos. Solo aquellos, hermanos, que sacrifican su tranquilidad o comodidad para llevar su palabra a alguien más, hermano, un alma deseosa como tú lo estabas hace años, pero ya se te olvidó. Pregunta, hermanos, ¿Dios quiere usar nuestro cuerpo, sí o no? Pregunta, ¿Dios quiere usar tus pies? No los pies del que está al lado tuyo. Si tú crees que Dios quiere usar tus pies, di amén, hermano. Dios quiere usar tus pies. Siguiente pregunta, ¿Dios quiere usar tus manos? ¿Dios quiere usar tu lengua? Es tu decisión qué vas a hacer, hermano. Si vas a prestar tus miembros de tu cuerpo para ti, o si vas a presentar voluntariamente tu cuerpo, hermanos, para Dios. Marcos capítulo 2, versículo 1. Dios nos ayude, hermanos, y es lo que necesita una iglesia. Marcos 2:1 dice la Biblia, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Qué bendición cuando Jesús está en casa, hermanos. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían, hermanos, así más o menos como estamos, 2, 3 cabrían. Pero dice, ni aún a la puerta, y Jesús hacía lo que más le gustaba, hermanos, les predicaba la palabra, versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Había 4 hombres, diferentes metas, diferentes maneras de pensar. Tal vez no se conocían, pero se unieron por una causa, hermanos. 4 hombres, versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, hicieron un hoyo en el techo donde estaba, hicieron una abertura y bajaron del lecho que yacía el paralítico, versículo 5. Y al ver Jesús la fe de ellos, que Dios voltee del cielo, hermanos, y vea una iglesia y diga, y al ver Jesús la fe de ellos. 4 personas con diferentes rumbos. Ahí no dice, hermanos, que se congregaban juntos, hermanos. ¿Quién sabe quiénes eran los 4? Pero presentaron sus manos, sus pies, su lengua, su cuerpo para el servicio de Dios. Y el resultado fue que un alma más vino a los pies de Jesús, hermanos. Lo había ilustrado una vez, pero quiero ilustrarlo nuevamente. Hermano Bicer, ¿pudieras cargar la silla de nuestro hermano Pepe? Ahí está en el centro para que todos lo puedan ver, hermanos. Cárgalo ahí con todo y silla y te lo traes. Ponte pesado, Pepe. Como que está medio complicado uno solo, ¿verdad, hermanos? Igual y hasta se le cae, ¿verdad? Ahora, en esta historia, ¿cuántos eran? 4. Supongamos que alguien más va, hermanos. Para uno sería muy difícil. Pero en eso se le acerca Aldo, nuestro hermano Luis. ¿Alguien más? Nuestro hermano Carlos, ¿nos pudiera ayudar, por favor? Cada uno una orillita, hermanos. Y cuando se unen los 4, cada uno de una orilla, hermanos, supongamos que Jesús está allá, hermanos. ¿Y sabes qué hicieron los 4? Trajeron a un paralítico, hermano. Ahora, supongamos que el hermano Carlos dice, no, mejor yo no quiero. Y decir, hermano, se cae un alma. Pero usted ya no quiere, hermano Carlos, por ahí queda siempre. Ahorita voy a regresar, Y ya como que el hermano Luis dijo, ay, no me saludó el hermano, yo también me voy. Que es la clásica. Y ese mensaje no me gustó. Fue muy grosero. Y se desanimó nuestro hermano Besa. Hermano, gente, se va a ir al infierno. Dios necesita una iglesia, hermano, con personas fieles que digan, vamos a cargar la silla, vamos a agarrar cada uno nuestra orilla, y con lo que Dios me ha ayudado yo quiero ser de bendición, hermanos, con tus manos, con tus pies, con tu lengua, predicando el evangelio allá afuera, hermano.
Y cuando los 4 se unen, hermano, vean qué fácil es. Y lo traen acá. Se agarra bien, ¿verdad? Y fíjense lo que dice la Biblia, hermanos. Y al ver Jesús la fe, lo bajamos. Ya llegó él con Jesús. Es paralítico, él no puede caminar. Y los 4 se ponen por aquí. Y me encanta el texto, hermanos. Y al ver Jesús la fe, ¿de quién? De ellos. Lo normal que este texto dijera es: y al ver la fe del paralítico, pero no es lo que dice la Biblia. Y al ver la fe de ellos que se unieron por una causa, las almas perdidas, hermanos. Y al ver la fe de ellos, tal vez cada uno, hermanos, tenía sus proyectos, sus propósitos allá afuera, pero dijeron: ¿saben qué? Vamos a hacer algo por alguien más y vamos a servir a nuestro Dios. Y se unieron por una causa. Y el resultado es que trajeron uno más a Jesús. ¿Se imaginan si toda una iglesia se uniera por la causa de Cristo? ¿Cuánta gente sería salva? Lo hemos visto, hermano. Más de 5,000 fueron salvos cuando la iglesia todo estaba unido, hermanos. Y cada uno lo que podía hacer, hermanos, sirviendo a Dios, hermanos, hombro con hombro, orando. Hermanos, y qué bendición. Que Dios voltee del cielo y diga: y al ver Jesús la fe de esa iglesia, fuente de agua viva, que le diga a más personas: tus pecados te son perdonados. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios nos ayude a presentar primeramente nuestra ¿qué? Lengua, nuestras y nuestros pies. Y mucha gente más, hermanos, en tu ruta, en nuestra ciudad, podrá conocer de Jesucristo, hermanos, pero debemos estar unidos, hermanos. Les había contado aquella historia. Una familia vivía en una granja, se perdió el hijo en pastizales, eran hectáreas. Y en eso el papá salió a buscarlo, no lo encontró, la mamá se fue por otro lado, no lo encontró, pasó un día, pasó otro día, hermanos, hasta que el pueblo supo de la historia. Y lo que hicieron fue que tomaron la mano cada uno, hermanos, y fueron cortando el sembradío juntos. Después de días lo encontraron, hermano, pero estaba muerto. Y el papá dijo: si tan solo nos hubiéramos unido antes. Dios necesita tu cuerpo, no para lo que tú quieras, para la voluntad de Dios, hermanos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Terminamos ahí en Romanos capítulo 6, versículo 13. Esto es lo que necesita una iglesia, hermanos. Romanos 6, 13. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Con esto terminamos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿A quién le vas a presentar tu cuerpo? ¿A la injusticia o a la justicia? Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y aquellos que le digan: Señor, aquí está mi lengua, aquí están mis manos y aquí están mis pies, y puedes hacer algo con ellas. El piano comienza a tocar, hermanos, si esa es tu decisión. ¿Por qué no pasas al altar, hermano? O haces un altar ahí en tu banca. Hermano, ¿por qué no le presentas tus pies, hermano? A veces nos cuesta dar un paso al altar. No, si no podemos venir al altar, menos allá afuera a servirle. Hermano, si Dios te ha dado talentos, úsalo para su gloria. Pregúntate a ti mismo esta noche: ¿será que Dios quiere usar mi cuerpo? La respuesta es evidente, hermano. Dios quiere usar tu cuerpo. Hermano, Dios quiere usar tus labios para que prediquen el evangelio, para que le digan a alguien más sediento de cariño que Dios le ama. Este mundo está carente de amor, y tú y yo no lo podemos dar, pero podemos reflejar el amor de Dios, y es lo que ellos necesitan, hermano. Te pregunto esta noche: ¿tú crees que Dios quiere usar tu lengua? ¿Por qué no le pides perdón a Dios, hermano, si has presentado tu lengua como instrumento de injusticia? Y le pides a Dios: Señor, toca estos labios que tal vez han dañado, que tal vez han lastimado, pero esta noche te entrego mi lengua como instrumento de justicia, y te pido que si algo que voy a decir va a ser de tropiezo, mejor guardes mis labios, Señor. Que sean gratos las palabras de mis labios, que sea edificante, Señor. Y sobre todo, permíteme proclamar tu bondad
cantar tus misericordias. Segunda parte, que Dios quiere usar tus manos. ¿Cuántas veces has usado tus manos para la injusticia, para cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Por qué no le entregas hoy tus labios, tus manos? Le dices: Señor, te entrego mis manos, úsalas. El talento que Dios te haya dado a ti, si reconoces que fue Dios quien te lo dio, ¿por qué no lo usas para su gloria? Permítele: Señor, si algo puedo ser de bendición o usarlo para ti, permíteme hacerlo. Usa tus manos para Dios. Tercer parte que Dios quiere usar son tus pies. ¿Cuántas veces aquellos pies han ido a lugares que no deben de ir? ¿Cuántas veces aquellos pies han corrido detrás de aquello que te avergonzaría decir en voz alta? Oh, pero hermano, hay restauración en nuestro Señor. Él aún ansía esos pies, que tal vez antes corrían detrás de otras cosas, pero que el día de hoy corran detrás de las almas perdidas. Corran en una ruta trayendo más almas a los pies de Jesús. Unos pies como instrumentos de justicia. Pero esto nunca se llevará a cabo si nuestro corazón no se lo entregamos, mi hermano. El órgano más importante que te pide es tu corazón, y tu corazón es tu voluntad. Dale tus labios, dale tus manos, dale tus pies, dale tus ojos, tu mente. Presenta tu cuerpo como un instrumento en las manos de un Dios todopoderoso.